La verdad principal del sermón del día de hoy es: el creyente debe aprender a desechar lo malo de su vieja naturaleza y a la vez recibir con humildad la palabra de Dios implantada en él, teniendo presente que la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Y ahí están 3 puntos que son los que hoy día vamos a ir desarrollando. El libro de Santiago es un libro que nos anima a vivir una vida de fe práctica. Yo sé que una constante crítica al cristiano es el divorcio o la separación entre su teología y su forma de vida, ¿no? Y aunque en algunos casos eso es cierto, lo cierto es que si tenemos conciencia de eso, no debería de ser así. Nuestro esfuerzo debe ser por poner nuestra fe por obra. Y eso es lo que Santiago va desarrollando en todo este libro. Vamos a leer el libro de Santiago. Vamos a empezar en el verso 12 del capítulo 1 y lo vamos a leer hasta el verso 27. Verso 12 del capítulo 1 hasta el 27. Vamos a poner un especial énfasis en lo que hoy día vamos a ver, que son los versos 19 al 21. Capítulo 1 entonces de Santiago. Leemos desde el verso 12. Voy a usar la Biblia de las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y el primer punto que vamos a ver es el creyente ágil en escuchar, lento en hablar y en airarse. Apuntando al verso 19, que lo vuelvo a leer. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Este verso empieza diciendo: esto sabéis. Y esto puede entenderse como una conexión respecto al pensamiento que antes ha desarrollado. Hablando de que Dios no podía tentar a nadie, recuerdan que todo lo que Dios daba era por bondad, era bueno. Y eso es como algunos lo interpretan. Si leemos la Reina Valera, por ejemplo, de esa traducción, vamos a ver que ese es el sentido que le está dando. Sin embargo, hay otra forma de traducirse incluso, es esta palabra, esta conexión que dice: esto sabéis.
En la Biblia de las Américas, que es la que acabo de leer, lo traduce o sabed esto. Otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce tengan presente esto, ¿no? E incluso pone ahí 2 puntos, porque a partir de ahí va desarrollando la idea. La Biblia textual dice sabed mis hermanos y empieza desarrollando la idea. Quiero que entiendan lo siguiente, dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice tengan presente esto. Entonces, en este caso el sentido cambia. Ya no está diciendo, como ya saben esto que he desarrollado, ahora presento esta verdad. Sino más bien, tengan presente lo que a continuación voy a decir. Ahora, el sentido con eso no va a cambiar grandemente, eso es cierto. Pero el énfasis es mayor, entendiendo que les está diciendo, pongan atención con lo que a continuación les voy a decir. El énfasis es mayor. ¿Y qué es lo que luego les dice? Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Esta verdad, que tal vez muchos ya la han asumido, ojalá que sea así, a mí me ha costado digerirlo, porque el mundo parte de una base contraria. Tal vez en el colegio, en el trabajo, en donde estés, en tu círculo de influencia, te has podido ver que se premia a los que hablan mucho, que se promueve que hablan mucho, que se premia, que se promueve la elocuencia. Y esto no solamente es desde ahora, siempre ha sido así, que se premia la retórica. ¿Han escuchado frases como es que hablando se entiende la gente? Tal vez incluso hemos usado ese tipo de frases. Y la verdad es que suena bien, y hay una verdad tras de esa frase. Pero tal vez incluso a pesar de que nosotros repitamos esa frase, por ejemplo en el matrimonio, ¿no? Y es más cuando te aconsejan y te dicen, no, es que hablando se entiende la gente. Pero parece ser que no es hablando, sino más bien escuchando. Creyente ágil en escuchar. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la diferenciación que hacen entre el oír y el escuchar. Es decir, la diferenciación, ¿son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Son diferentes? Y es una discusión interesante a la que tal vez nos podemos meter, por lo menos mentalmente, y podemos pensar al respecto. Leí un artículo del periódico La Vanguardia que planteaba precisamente esta pregunta, ¿no? ¿Son sinónimos? Oír, ¿son sinónimos con escuchar? Y para explicar esto, el autor de este artículo hacía un paralelo entre las palabras ver y mirar. En el caso de ver y mirar, ambos están relacionados, por ejemplo, con la vista, ¿correcto? Y el autor de este artículo decía, uno puede ver sin querer, pero mira a conciencia. Y en ese mismo sentido, este autor ponía la explicación del oír y el escuchar. Por ejemplo, él dice, ¿no? Oímos ruidos. Puede estar hablando y de repente va a pasar un auto con fuerte volumen y aunque no querramos escucharlos a ellos, los vamos a terminar escuchando. Tal vez incluso antes de que me escuchen a mí, van a escuchar ese auto que está haciendo ruido, ¿correcto? Aunque no querramos, lo logramos oír, como ahora está pasando. Por ejemplo, cuando hay una tormenta, de repente podemos escuchar un trueno. No es que nosotros teníamos la intencionalidad de oír el trueno, simplemente lo escuchamos o lo oímos, para usar los términos adecuadamente. Pero en cambio, cuando hablamos de escuchar, hablamos de una intencionalidad, no de una voluntad de querer atender, de querer comprender eso que estamos escuchando. Hay un ejemplo que muestra bien la diferencia entre oír y escuchar. Está un conferencista en un auditorio grande y lleno, y con una voz débil y casi apagada, pregunta a los de la última fila, ¿me escuchan? ¿No? Y así como hizo Sergio, alguien de la última fila responde con una voz fuerte, grave, tajante,
le escuchamos con mucha atención, pero apenas lo oímos. La palabra que está usando acá en este verso, en el verso 19, y que se traduce como oír, tiene más el sentido de escuchar. Es decir, no de un oír accidental, como cuando escuchamos un trueno, ¿no? Repentino, sino con una voluntad, una intencionalidad de parte nuestra de atender y de someternos a eso que estamos escuchando. Por eso es que bien algunas versiones actuales, como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, en vez de traducir como oír, lo traducen como escuchar. El creyente debe ser ágil, presto para escuchar, porque esto requiere intencionalidad. En varias ocasiones, y ojalá que varios se identifiquen con lo que voy a decir o lo entiendan de alguna forma, el reclamo de mi esposa fue que yo no escuchaba lo que ella me decía. Pero según yo, sí lo hacía. Ahora, a la luz de lo que estamos viendo, puedo entender que mi esposa tenía razón. Yo la estaba oyendo, pero no la estaba escuchando, ¿no? Y eso es un desafío. Ahora, así como puede ser mi esposa, puede ser el sermón del domingo, puede ser la palabra de Dios y decir, no, pero yo todos los días leo mi Biblia. Pero estoy oyendo y no estoy escuchando. ¿Cuántas veces oímos de nuestro cónyuge o de nuestros hijos o de nuestros padres reclamos de que no los escuchamos? O tal vez incluso le decimos, pero si te estoy escuchando, cuando lo más que estamos haciendo es oyendo porque tenemos que oír, ¿verdad? Por un respeto. Cuando lo que más estamos haciendo es oír, pero no estamos escuchando. Pero acá nos dice que el creyente debe ser presto, ágil para escuchar. Debe haber una intencionalidad, debe haber una voluntad de hacerlo. Voy a leer el mismo verso 19, nueva traducción viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Aún en lo que respecta a la relación con Dios, desde que comienza. Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Dios hace nacer de nuevo al creyente cuando éste es un oyente de la palabra. ¿Verdad? Cuán prudente había sido escuchar aún más que hablar. Alguien que no solo oye la predicación del Evangelio como quien oye repentinamente un trueno, sino alguien que escucha la predicación del Evangelio con detenimiento, sin indiferencia. Y aquí no estoy anulando esa obra que Dios hace, que precisamente nuestra voluntad sea responder al Evangelio, atender el Evangelio. Aún en eso, en ese momento previo a la conversión de esa persona, fue más sabio escuchar que hablar. Entonces aquí también vemos una oposición respecto a los valores que este mundo promueve con respecto a los valores bíblicos. Pluy dice algo interesante explicando cuál debe ser nuestra actitud con respecto, por ejemplo, a la palabra de Dios. Cuando está hablando Dios, debemos mantener la boca cerrada durante un buen tiempo. Solamente escuchar una y otra vez. Pluy continúa diciendo, el viejo Elí ha enseñado al joven Samuel esa actitud de habla, Señor, que tu siervo escuche. Entendamos esto, que cada uno sea pronto para escuchar, lento para hablar. Y es que naturalmente nuestro deseo va a ser hablar.
¿no? Si observamos cualquier discusión entre las personas, vamos a ver eso, que precisamente uno está atropellando al otro. El creyente debe ser ágil para escuchar. Así también el verso 19 dice, que el creyente debe ser lento en hablar. Y esto no se refiere a que cuando esté emitiendo sonidos lo haga de manera pausada, lo cual también es recomendable, ¿no? Para ser entendido. Pero está hablando en sí de que previo a eso debe pensar, que no debe de hablar todo lo que piensa, ¿no? O todo lo que se le viene a su mente. No solamente debemos ser ágiles, predispuestos a escuchar, sino Santiago también nos dice que debemos ser lentos para hablar. Esto no es fácil y no es natural para nosotros. Va a ser una lucha. Y a lo largo de toda la carta, Santiago va a hablar de esta lucha. Si me acompañan con sus Biblias, en el mismo capítulo 1, verso 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Miren cómo está relacionando el no poder refrenar su lengua, explicando que eso es parte del engaño del corazón y hablando luego de la necedad de eso. Una evidencia de una vida piadosa es el poder refrenar nuestra lengua. Ahora, no debemos engañarnos, esta no va a ser una tarea fácil. El mismo Santiago va a hablar de lo difícil que es domar esa lengua. Que ciertamente muchos conflictos que tenemos son a raíz de no poner freno a nuestra boca. Si me acompañan con sus Biblias al capítulo 3 de Santiago, verso 4. Santiago capítulo 3, verso 4. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar, y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Y miren que es muy interesante que dice, con ella misma bendecimos a nuestro Señor y Padre, es decir, a Dios, y con ella maldecimos a los hombres. Y eso es real, ¿no? Y a veces somos nosotros los que queremos divorciar uno de otro. Y caemos en el engaño de nuestro corazón y creemos que podemos bendecir a Dios Padre, pero maldecir a nuestro prójimo. Si pensamos en conflictos interpersonales, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, con el cónyuge, muchos de esos conflictos precisamente vienen por cosas que han salido de nuestras bocas. Y el cóctel parece muchas veces una combinación explosiva. No sabemos escuchar y encima no sabemos mantener la boca cerrada. No sabemos poner freno a nuestra lengua. Entonces la pregunta surge, ¿qué hacemos si la lengua es tan indomable como Santiago mismo dice?
Y van a encontrar, y ya lo habíamos mencionado también anteriormente, la relación y cómo Santiago va haciendo referencia a Proverbios. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Una característica que con el tiempo he podido identificar, entre otras, de personas piadosas que uno llega a conocer, es precisamente eso. No es que hablan más, no es que necesariamente son más elocuentes, más bien es que saben callar más. Y si te dicen algo, no es que lanzan cualquier palabra o cualquier pensamiento que se les ocurra. Primero lo piensan y después lo dicen. Y nosotros, tal vez quienes no estamos ahí, sabemos que eso no es fácil. Proverbios, ese mismo proverbio lo voy a leer en otra versión. Y me gusta esta versión, la nueva versión internacional, porque es hasta como un refrán. El que mucho habla, mucho hierra. El que es sabio, refrena su lengua, ¿no? Y eso se podría poner en los pensamientos como de las fábulas de Esopo. No dejar que sea la lengua la que nos controle. Y muchas veces lo mejor va a ser callar. Recordemos que la templanza, el dominio propio, es fruto del Espíritu Santo. O por lo menos así lo menciona en Gálatas. Por tanto, aún en esto necesitamos la dirección del Señor. Proverbios 17:27. Voy a leer otras versiones, la Biblia textual. El que mide sus palabras sabe lo que hace. El de espíritu apacible es hombre prudente. La nueva versión internacional. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Entonces, ¿siempre a qué está apuntando? Siempre está apuntando a un dominio propio, a una templanza. ¿Y cuándo se ve ese dominio propio y esa templanza? No cuando todos están tranquilos, ¿verdad? Sino más bien en situaciones de presión. Es ahí realmente cuando se logra ver la templanza. Ahora, Santiago no solamente dice que seamos ágiles para escuchar, que seamos lentos para hablar. Luego, aún reforzando la idea, dice que seamos lentos para airarnos. Y para aterrizarlo para todos, entonces toca preguntarnos qué es la ira. Y si buscamos una definición rápida, vamos a encontrar algo semejante a esto. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Entonces, en ese sentido, y creo que coincidiendo con esa definición, esta palabra, usada como ira de Santiago 1:19, también se podría traducir como enojo, pero no un enojo tranquilo, ¿no? Sino un enojo desmedido, cólera o incluso pasión violenta. En ese sentido, el hombre no debe ser ágil para enojarse, más bien debe ser lento para enojarse. Y ahora, entendiendo que esto es también, que unos luchan más con esto que otros, ¿verdad? Por el temperamento, por el carácter, pero lo cierto es que por más aún tranquila que se vea esa persona, al final también tiene estas luchas. Tal vez ante situaciones más extremas, pero igual su tendencia, por su naturaleza, va a ser querer dar rienda suelta a sus emociones. El segundo punto, la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Verso 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este pensamiento es el que más ha captado mi atención y el que más golpea mi mente con frecuencia. Pero a la vez creo que es muy importante. Es la razón que debemos tener en nuestra mente para recordar lo ágiles que debemos ser para escuchar y lo lentos que debemos ser para hablar
y lentos para enojarnos. Y mientras estudiaba este tema, frecuentemente he pasado por circunstancias en las cuales otra vez tenía que recordar esto. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Había una pregunta que me hacía cuando pensaba y estudiaba esto. ¿La ira en sí misma es pecaminosa? Y ojalá tengan la respuesta. La verdad es que cuando yo empezaba estudiando esto, no tenía claridad con eso. Pero si podemos revisar nuestros audios, los audios de la iglesia, vamos a ver que el pastor Eduardo estuvo predicando sobre este pasaje que acabo de leer, Efesios 4, 26, 27. Y él explicaba algo interesante y algo bíblico, y por eso es que lo estoy exponiendo. La ira de Dios es la única que siempre va a ser 100% justa. La única que va a ser 100% justificable y la única que va a ser 100% no pecaminosa. Si recordamos, por ejemplo, cuando Jesús expulsa a los mercaderes, ¿verdad?, que estaban haciendo comercio en el templo. Pero en el caso del ser humano, la ira del hombre generalmente no va a ser así. Solamente en el caso en el cual la ira del hombre no tenga que ver con sí mismo, ¿sí?, con que sienta agresión o ataque hacia sí mismo, y más bien cuando tenga que ver con el nombre de Dios, con la gloria de Dios, ¿sí?, o con el cuidado hacia sus criaturas, que en ese caso sí se puede decir que no es una ira pecaminosa, pero después en los demás casos sí es pecaminosa. Ahora, aún con eso en mente, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia va a querer ser, en nuestros pensamientos, acomodar a eso, ¿no?, y hablar de una ira santa, cuando más bien pocas veces va a ser así. Ahora, una característica de la ira santa es que va a tener dominio propio. Ahora, si nosotros recordamos nuestros episodios de ira que hemos visto o hemos vivido, vamos a ver que generalmente lo que menos podemos recordar es un dominio propio. Es más, tal vez te ha pasado o has visto o has escuchado de alguien que incluso dice, no sé qué ha pasado, de tal momento a tal momento he perdido, no recuerdo lo que ha pasado. Tanto así ha sido su ira pecaminosa que no recuerda lo que ha pasado. Ya no hay ahí un dominio propio. Entonces, una característica de la ira santa, la que no es pecaminosa, es que aún en eso tiene dominio propio, ¿no? Y por eso podemos decir que cuando Jesús, por ejemplo, ha expulsado a esas personas, a esos mercaderes, Él no ha pecado. Pero la mayoría de las veces que nosotros nos dejamos llevar por la ira, pocas veces creo que vamos a poder decir que ha sido una ira santa. Mateo capítulo 5, verso 21. Jesús está hablando y dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como ven, este pasaje está hablando de creyentes verdaderos que están luchando con el enojo y no entregándose a él. No están alimentando el enojo,
no están permaneciendo en el enojo, ya que el permanecer en el enojo va a hacer que éste se enraice, que éste crezca. Más al contrario, Jesús está siendo muy práctico en esto, porque en esta acción se está buscando una solución. Otra vez haciendo referencia a Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. No sé qué pensaría de esa verdad alguien que toda su vida está buscando poder. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios, dice la Nueva Traducción Viviente. El enojo es el distintivo de los necios. Ya que la ira del hombre puede ser correcta o puede ser incorrecta, sí, puede ser ira santa o ira pecaminosa, es muy fácil para el hombre creer que está defendiendo una causa correcta. Recuerdan que cuando hicimos la conferencia de dones hemos hablado de que el cuidado que queríamos tener con esto y que esto no sea un motivo más de división, porque precisamente el corazón del ser humano es así, ¿no? Y muchas veces, aún creyendo que está defendiendo causas correctas, aún en cómo lo defiende puede equivocarse. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. Nosotros podemos sabotearnos a nosotros mismos y querer justificar nuestra ira pecaminosa y que la queramos pintar como ira santa. Pensemos en las discusiones que se generan en las iglesias. A veces pueden confundirse con un fuego santo, cuando en realidad son ira pecaminosa, ¿no? Cuando se llega a tamañas discusiones, pleitos o incluso tal vez divisiones de iglesias por temas como si se debe tocar o no una batería en una iglesia. Y entonces otra vez viene el recordatorio. La justicia de Dios no obra en la ira pecaminosa del hombre. Ahora, ¿qué es lo importante de este principio, de esta verdad? La justicia de Dios no obra en la ira pecaminosa del hombre. Para el creyente no le es irrelevante la justicia de Dios. Es más, va a buscar, va a anhelar la justicia de Dios. Recordemos que la justicia de Dios está relacionada al carácter de Dios. La justicia es un atributo de Dios. Dios es justo. Douglas Moo dice sobre esto: la justicia de Dios es uno de los grandes temas teológicos del Antiguo Testamento. En primer lugar, se usa para describir un atributo de Dios, su pureza moral y sobre todo su fiabilidad y fidelidad para cumplir todo lo que ha prometido. Debemos tener claridad y descansar en Dios, confiando que Dios obrará para hacer justicia. En el Antiguo Testamento hay varias expresiones que evidencian cómo los siervos de Dios esperaban la justicia de Dios, ¿no? Lo que se llama como vindicación. ¿Qué es vindicación? Es decir, que Dios defienda a esos siervos que están siendo injustamente atacados. En los Salmos, por ejemplo, David frecuentemente está pidiendo por vindicación. Voy a leer un ejemplo, Salmo 35:24. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor, Dios mío, que no se rían de mí. Profeta Isaías 46:13. Yo acerco mi justicia, no está lejos y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y para Israel será mi gloria. Luego después Pablo parece tomar esta idea y explica que, por ejemplo, en el Evangelio se revela la justicia de Dios o la justicia que proviene de Dios. Y que esta justicia de Dios llega mediante fe en Jesucristo.
Para el creyente, otra vez, la justicia de Dios es importante. Pero así también debemos tener claridad con que la ira de Dios es justa, ¿correcto? Y que generalmente la del hombre no. La justicia de Dios no obra en la ira pecaminosa del hombre. Evis Carballosa explica: cuando el cristiano se deja llevar de la ira, no puede obrar con justicia. Además, impide o por lo menos dificulta la vindicación de la justicia de Dios en el mundo. En otras palabras, difícilmente deberíamos animarnos a pensar o decir que Dios está haciendo justicia por medio de nuestra ira. Porque generalmente nuestra ira va a ser pecaminosa. Tanto así que está motivada en nosotros mismos. Agilidad para escuchar, lentos para hablar, lentos para irarnos, lentos para enojarnos. Y el verso 21, diligencia con desechar y con recibir. Un factor común, un común denominador, que vamos a ver a lo largo de la Biblia y que la verdad yo no me había percatado hasta que llegaba a esta iglesia, es que en la instrucción, en la dirección que Dios da en su palabra, no solo nos dice, ¿no?, como prohibiciones, absténganse de esto, ¿sí?, no hagas esto, sino también, así como nos va poniendo prohibiciones, luego nos va dando mandamientos positivos. Y eso lo hemos visto varias veces, ¿no? Este también es el caso. No solamente debemos desechar, sino también debemos recibir. Y se me ocurre, ¿no?, la idea de un tanque donde se está desechando agua que es contaminada y después se está colocando agua que está limpia. Verso 21, Santiago capítulo 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y la primera parte, si quieren, el mandamiento negativo en esto, es diligencia en desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Y esta idea de desechar la malicia en nosotros no solamente es algo que expone Santiago, también lo expone Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, y también lo expone Pablo en Efesios. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, dice Pedro. Pablo dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, esas deben ser acciones intencionales que el creyente debe trabajar constantemente en su vida. Y en esto creo que no debe haber vacación. ¿Cuál es el objeto de trabajar esto? La santificación. Vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a pensar, ¿sí? Imagina que tienes un viaje corto de vacación, un día de vacación, así que quieres aprovecharlo al máximo. Tu destino, la playa, ¿no? Pero como eres una persona precavida, entonces dices, además de mi traje de baño, ¿qué tengo que llevar? Y entonces no, tal vez hace frío, llevaré una chamarra, ¿no? Y tal vez, pero hace mucho frío, mejor llevaré una frazada, ¿no? O tal vez está haciendo demasiado frío, llevaré un calefactor, ¿no? Y entonces empiezas a armar, y lo que en principio era una mochila muy liviana, termina siendo algo muy pesado. Entonces cargas, y es una maleta grande de llevar. Es más, incluso piensas, pero tal vez me mandan correos electrónicos que son importantes, entonces mejor llevaré mi computadora, ¿no? Y cargas, y sigues cargando. Una vez que has llegado a la playa, buscas tu traje de baño y oh sorpresa, has llevado todo, pero has olvidado lo más importante. Entonces no te queda más que ver cómo otros disfrutan de la playa, tú te quedas ahí con tu frazada, tú te quedas ahí con tus cosas, ¿sí? Con tu calefactor, con tu equipaje grande, siendo espectador del disfrute ajeno. Debemos ser diligentes en desechar todo aquello que no tendríamos
en nosotros en el cielo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sabemos que un día nuestros cuerpos van a ser glorificados y nuestra batalla con el pecado remanente en nosotros va a terminar. Pero no estamos ahí todavía. Mientras tanto, cargamos el pecado residual en nosotros. Y esa puede ser una mochila grande de llevar. La idea, ¿cuál es? Aligerar la carga. Recuerden el ejemplo de esta persona que se ha creído precavida y ha empezado a cargar cosas que no debería cargar para el destino que tenía. Y es más, por cargar esas cosas ha olvidado lo más importante. La idea es que esta mochila que llevamos del pecado residual debe ser lo más ligera posible. No carguemos esa mochila, más bien hagamos que esta carga sea ligera. Esa mochila no estará con nosotros en el cielo. ¿Qué sentido tiene que la mantengamos llena de contenido que solo va a ser más gravoso el camino, el día a día? Escuché de una persona que había notado que su capacidad de audición había disminuido, ¿no? Y se preocupó, ¿no? Y fuera de hacer ejercicios y cosas, ¿no? Notaba, era evidente, no oía tan bien como antes. Entonces sus familiares con diligencia le dicen, te vamos a llevar al médico especialista. Y le llevan al médico especialista. Después de que el especialista, el doctor, lo examina, lo observa, encuentra cuál era el inconveniente. La cera se le había acumulado tanto en el oído que había hecho un muro, un tapón en el oído. Y era por eso que esta persona ya no escuchaba bien. En ese sentido, tomando esa ilustración, Ploy explica: la inmundicia y malicia en nuestro corazón impiden oír y recibir la palabra de Dios, obstruyen como un tapón de cera nuestro oído. Y Ploy dice: quítalo, así se hace sitio para el oír y obedecer la palabra de Dios. Diligencia en desechar la inmundicia en nosotros, el resto de malicia. Y el primer punto acá es reconocer que todavía hay eso, ¿sí? Que todavía hay ese pecado residual, si quieres, pero al final con el que estás luchando. Y no caer en el autoengaño. Pero ese es el mandamiento negativo. Ahora veamos con el mandamiento positivo. Diligencia en recibir la palabra implantada. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. No solo desechar la inmundicia y el resto de malicia en nosotros, sino también recibir con mansedumbre la palabra implantada y entender que esta es poderosa. Ahora, este verso 21 no debe entenderse como algo cronológico, donde primero tengo que desechar todo y después recién debo de recibir. La idea más bien es todo el tiempo estar desechando y todo el tiempo estar recibiendo. Es decir, se deben dar a la par. Desechamos, recibimos. No es un simple oír la palabra de Dios, sino más bien es recibirla con humildad. Es decir, darle a la palabra la apertura a nuestra alma, sin resistencia, sin disputa, que corte donde tenga que cortar, que rompa lo que tenga que romper y que una lo que tenga que unir. Y este es un punto filtro,
Porque el no creyente, por ejemplo, puede llegar a reconocer que tiene malicia, ¿sí? Que hay inmundicia en él. Pero generalmente el no creyente no va a querer recibir con avidez la palabra. Incluso la va a llegar a cuestionar. O en algunas cosas las va a aceptar, pero en algunas cosas, cuando ya choquen con sus ideas preconcebidas, va a decir, no, aquí es palabra de hombre o cualquier cuestión que se va a inventar y va a decir, mis pensamientos prevalecen. Y para el creyente también va a ser una lucha. A veces podemos confesar con nuestra boca y decir, no, sí es la palabra de Dios, amén. Pero luego cuando somos confrontados con la palabra, ahí igual es una lucha, ¿no? Y queremos hacer prevalecer nuestros pensamientos. En todo la palabra parece ser eficaz para salvar a pecadores como nosotros, pero no eficaz en ciertas cosas. Y parece que mis pensamientos son más altos que los pensamientos de Dios. Otra vez he llegado a caer en el engaño. Ahora, ¿cómo entender esto de la palabra implantada? Pluy explica algo interesante. Dice, cuando Santiago habla de la palabra implantada, usa una palabra griega que aparece solamente aquí y que es difícil de traducir. Y quizás la mejor traducción es la de Frederick William Grosshade. La palabra que entrelaza. Haciéndose uno con el que la oye y recibe. La palabra obra en tu vida uniéndote cada vez más a ella. Esa inmundicia y malicia puede desechar, pero no aquello con lo que estás entrelazado. Precisamente porque la palabra de Dios está entrelazada con tu vida. Aprendes a discernir de tal forma que sabes qué es lo que tienes que desechar de tu conducta, porque no armoniza con lo que está entrelazado contigo, que es la palabra de Dios. Ahora, entonces no se trata de que escojamos, ¿no? Solamente desecho o solamente recibo. Debemos de hacer ambos. Porque pensemos, seamos prácticos. Si no me expongo a la palabra, ¿cómo voy a saber qué es lo que tengo que desechar? Otra vez van a ser mis pensamientos. Además, debemos recordar el poder de Dios usando su palabra. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto en Juan 15:3. El Espíritu de Dios usará su palabra para mostrarnos nuestra malicia, la inmundicia en nosotros. Otra característica de una persona piadosa es precisamente que tiene tanta claridad en que su santidad no es por lo que esa persona es o hace, sino que es por Cristo. Y la necesidad que esta persona tiene de caminar con Cristo, de someterse día a día a Cristo. Por tanto, no hay orgullo. El apóstol Pedro lo dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Estas verdades no son difíciles de comprender. Lo que nos toca es ponerlo por obra. Una vez más, Santiago es frontal en cuanto a la vida práctica de fe. Lo que muchas veces no consideramos cuando pensamos en vivir de manera piadosa, pero que debemos considerar.
a veces nosotros no queremos desechar el resto de malicia en nosotros. No queremos desechar la inmundicia. ¿Por qué? Porque hemos vivido toda una vida con ella. Y ojalá no haga que es el amor que sintamos por eso sea más grande que el amor por el Señor. Entonces, ¿cómo debemos afrontar esto? Debemos afrontarlo aún en dependencia del Señor. Sabemos que va a ser una lucha del día a día difícil, sí, pero creer en el poder de Dios. A veces se escucha a personas que a veces por semanas, por meses, por años, dicen, ¿no?, que están luchando contra algo. Y siempre su argumento es que es difícil, es que es difícil, es que es difícil, es que es difícil. Pero el creyente, si está todo el tiempo con ese argumento, no se da cuenta que está tomando por poco que el poder de Dios. Ahora, no vamos a decir que es fácil, pero Dios es misericordioso y es poderoso. Y Dios está interesado en nuestra santificación. Una vez más, hoy hemos visto que los principios del mundo son contrarios a los principios del reino de Dios. Mientras que nuestra tendencia es creer las mentiras de nuestro corazón, la palabra implantada es poderosa para salvarnos y para no dejarnos como antes éramos. Pregunto, ¿tenemos predisposición para recibir la palabra de Dios con humildad? Y esto, hermanos, es una lucha. Un hermano me comentaba, ¿no? Me decía, en el seminario nos han enseñado que cuando otro está predicando tú tienes que estar con tu libro de apuntes, y hasta ahí suena muy bien, suena hasta espiritual, pero no, y luego era identificando todos los errores del predicador. Y si ese es el corazón con el que estamos, es complicado. Y ya nos hemos deslizado, ya hemos perdido el norte. ¿Tenemos predisposición para recibir la palabra de Dios con humildad? ¿O hay áreas donde haremos prevalecer nuestros pensamientos, mis pensamientos o mis sentimientos, aunque estos sean contrarios a lo que Dios dice? Voy a ir un poquito más atrás incluso. Si no soy creyente, la palabra primero va a apuntar al Evangelio y va a ser un desafío para que respondamos al Evangelio. El Evangelio apunta a la justicia de Dios. Y primero nos va a mostrar que si no eres creyente verdadero, estás en enemistad con Dios. Y solo se logra paz con Dios por medio del arrepentimiento y la confianza verdadera en Cristo. Y su palabra. Vamos a repetir la verdad principal para terminar. El creyente debe aprender a desechar lo malo de su vieja naturaleza y a la vez recibir con humildad la palabra de Dios implantada en él, teniendo presente que la justicia de Dios no obra en la ira pecaminosa del hombre. Voy a leer el pasaje que hoy día hemos visto en otra versión. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por la eficacia con la que tú obras, Señor, por el amor también que obras en nosotros
y porque tus mandamientos, ya sean estos positivos o negativos, Señor, son para nuestro bien y son para tu gloria, Señor. Ayúdanos a tener presente que en general, cuando nosotros nos inclinamos al enojo desmedido, sin control, a la ira, Señor, por más causa justa a nuestros ojos, tu justicia no está obrando ahí, Dios. Ayúdanos a no ser indiferentes a tu justicia, a anhelar y a orar por tu justicia, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a ser obedientes en esto, en estos mandamientos que tú nos das. A amar lo que tú amas, Señor. Y a desechar todo resto de malicia, toda inmundicia, Señor, todo pensamiento, toda inclinación de nuestro corazón, que sabemos, Señor, que no va a estar allí cuando estemos contigo, Señor. Ayúdanos a llevar una carga que sea más ligera de llevar, Señor, a no atesorar, a no almacenar cosas que sabemos que después no van a estar con nosotros en la eternidad cuando estemos contigo, Dios. Ayúdanos a ser sabios, a identificarlo, a reconocerlo, a no excusarnos por seguir cargando con esas cosas, Señor. Pero ayúdanos a ver todo eso a la luz de tu palabra. Ayúdanos a recibir con humildad tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que se duele por lo que a ti te duele. Ayúdanos a no tener por poco también la obra que tú haces en nosotros, Señor, de santificación. Y ayúdanos a entender que el pecado, Señor, trae destrucción. Y no solamente a nosotros, también a nuestras familias, aún a la iglesia, Señor. Ayúdanos a la vez, Señor, a tener dominio propio, esa templanza que necesitamos, Señor, para no salirnos de nuestros cabales. Y algunos luchamos más que otros con esto, Dios. Pero también sabemos que te vamos a rendir cuentas. Ayúdanos a no seguir o armar círculos viciosos en esto, Señor, y ser una mala influencia o de desánimo para otras personas. Ayúdanos a tener ese dominio propio que necesitamos. Ayúdanos a tener ese amor por ti, ese amor por tu palabra, Señor. Esa humildad, esa predisposición, esa apertura por tu palabra. Que no tomemos por poco tu palabra, Señor. Que no tomemos por poco la exposición de tu palabra. Que no tomemos por poco también ese consejo sabio que tú nos das por medio de otras personas. Que es conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos también cuando nos endurecemos ante el pecado, Señor, y no queremos soltar ese pecado. No queremos desecharlo y lo seguimos atesorando. Ayúdanos a desechar eso, Señor, y también a adquirir buenos hábitos, adquirir cosas que debemos adquirir. Me ha animado, Señor, a escuchar a siervos decir que están con el objetivo de memorizar tu palabra, Señor, por si algún momento llega el tiempo donde no podamos acceder a ella, impresa o en un dispositivo. Que podamos atesorar, Señor, tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y cuando son situaciones extremas y queremos salirnos de nuestros cabales, queremos reaccionar con ira pecaminosa, Señor, que recordemos lo que tú nos estás enseñando y mostrando. Señor, que no nos excusemos en el tiempo, a medida que los años pasan, los días pasan, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, y estemos negando tu poder, porque tú eres poderoso, así como has sido poderoso para cambiar nuestros corazones, también eres poderoso para transformarnos. Te agradecemos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.